Los verdaderos orígenes y la trayectoria histórica del pueblo ucraniano. Las tierras que conforman el territorio moderno de Ucrania se remontan al siglo IX, donde gran parte del territorio de la Ucrania moderna está poblado por los Rus, quienes fundaron el Rus de Kiev, la cual abarcaba casi todo el territorio de las actuales Ucrania, Bielorrusia y la Rusia europea. Durante los siglos X y XI, se convirtió en el estado más grande y poderoso de Europa. En los siglos siguientes, sentó las bases para la identidad nacional de ucranianos, bielorrusos y rusos. Por su parte, Kiev, la capital de Ucrania, se convirtió en la ciudad más importante del estado. La élite de la sociedad rus estuvo formada al principio por varegos procedentes de Escandinavia. Más tarde, los varegos fueron asimilados por la población eslava local y formaron parte de la primera dinastía de la Rus y la dinastía Rurik. El Rus de Kiev estaba formado por varios principados, gobernados por los príncipes Ruriks, que estaban relacionados entre sí. El trono de Kiev, el más prestigioso e influyente de todos los principados, se convirtió en objeto de muchas rivalidades entre los Rurik, como premio más valioso en su búsqueda del poder. La edad de oro del Rus de Kiev comenzó con el reinado de Vladimiro I de Kiev entre 980 y 1015, quien convirtió a los Rus al cristianismo ortodoxo. Durante el reinado de su hijo, Yaroslav I, el Sabio, entre 1019 y 1054, el Rus de Kiev alcanzó el apogeo de su desarrollo cultural y su poder militar. Este fue seguido por la fragmentación del creciente estado, ya que la importancia relativa de las potencias regionales aumentó de nuevo. Después de un resurgimiento final bajo el reinado de Vladimir II Monómaco, entre 1113 y 1125, su hijo Mstislav I de Kiev entre 1125 y 1132. La Rus de Kiev finalmente se desintegró en principados separados tras el fallecimiento de Mstislav. En el siglo XI y XII, constantes incursiones de las tribus nómadas túrquicas, tales como los pechenegos y los kipchak, motivaron una migración masiva de la población eslava a las regiones más seguras del norte. La invasión mongola del siglo XIII devastó la Rus de Kiev, y la ciudad de Kiev fue totalmente destruida en 1240. En el territorio ucraniano, el estado de la Rus de Kiev lo sucedió el Principado de Galicia y el Principado de Volinia, que se fusionaron en el Principado de Galicia-Volinia. A mediados del siglo XIV, Casimiro III de Polonia conquistó el Principado de Galicia-Volinia, mientras que el corazón de la Rus, incluyendo Kiev, cayó en poder del Gran Ducado de Lituania después de la batalla del río Irpin. Tras la unión de Krevo en 1386, una unión dinástica entre Polonia y Lituania, la mayoría del territorio de Ucrania fue controlada por el Gran Ducado de Lituania. Fue entonces cuando se comenzaron a utilizar las formas latinizadas del vocablo rus, Rutena y Rutenos, para designar a la tierra y al pueblo de Ucrania respectivamente. En 1569, la Unión de Lublin formó la República de las Dos Naciones. Y como la administración de gran parte del territorio ucraniano se había transferido a la corona polaca, Rutenia fue anexionada a Polonia. Bajo la presión cultural y política de la polonización, gran parte de la clase alta de Rutenia se convirtió al catolicismo y se volvió indistinguible de la nobleza polaca. Así, los plebeyos ucranianos, oprimidos por sus propios líderes entre la nobleza rutenia, se volvieron aliados de los cosacos, un pueblo nómada del área que continuaban siendo cristianos ortodoxos y que recurrían a acciones violentas contra los que percibían como sus enemigos, en especial el Estado polaco y sus representantes. Asimismo, por el sur, el territorio de Crimea fue gobernado por khanes musulmanes aliados o vasallos del Imperio Otomano que ejercían influencia desde el sur. A mediados del siglo XVII, los continuos enfrentamientos entre los campesinos y la nobleza polaca, provocados por la explotación de la mano de obra y la supresión de la Iglesia Ortodoxa, hizo que los casacos dejaran de confiar en el gobierno polaco. Aspiraban a tener un representante en el Sejm de Polonia. El reconocimiento de las tradiciones ortodoxas y la expansión gradual del ejército cosaco, pero la nobleza polaca rechazó todas estas pretensiones. En alguna instancia, los cosacos acudieron a la protección de la Iglesia Ortodoxa de Rusia, una decisión que más adelante causaría la caída del Estado polaco-lituano y la preservación de la Iglesia Ortodoxa en Ucrania. Finalmente, el pasado es un maestro que nos enseña a ser cada vez mejores. Gracias por ver nuestro video. Hasta la próxima, amigos.